Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos. Hoy estamos en lo que es la clase de transgeneracional y sistémico, y de esta forma vamos a empezar a compartir, les voy a empezar a compartir de lo que vamos a hablar hoy, que es un tema, como les venía diciendo, tabú, algo que prácticamente nadie quiere hablar, pero que es importante que sepan el por qué se debe de hablar. Tenemos que dejar de repetir. Y desafortunadamente el eco transgeneracional lo que hace es sobrevivir. El eco transgeneracional, su meta o su propósito es persistir, la supervivencia. Y por eso se deja ver generación tras generación. Ya mi compañera Gloria Rojas Quesada les habló el día de ayer desde la mirada, dijéramos, de la autogestión emocional o bioneuroemoción, cómo se puede ver el suicidio bajo esta mirada. Bueno, yo hoy lo voy a ver con ustedes bajo la mirada sistémica de las constelaciones familiares y del transgeneracional. ¿De qué forma? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Qué es lo que sucede en las familias? Y sobre todo los conflictos que se viven después de todo esto, ¿no? Entonces, déjenme compartirles pantallita y vamos a comenzar. Es difícil el tema del suicidio, muy difícil, sí, pero muy importante también de conocer. A mí me ha tocado algo de cerca, la muerte de un hombre joven que elige marcharse de esta vida, el dolor de su familia, la incomprensión de los que lo aman. Fue tremendo. Sobre todo en las condiciones que se dan, ¿no? Unos piensan que egoísta, otros pueden decir que cobarde, y en realidad nadie sabe. Se produce una impotencia mezclada con culpabilidad, mezclada con miedo. Uno se siente realmente engañado, timado por aquel que estuvo a nuestro lado y no supo pedirnos ayuda, tal vez. Esto es una carga para la familia que si no se libera, pasará de generación en generación. La muerte de un ser querido es de por sí sumamente dolorosa. Y dicho dolor, pues se va intensificando cuando esta persona se ha suicidado. Entonces, ¿cómo nos liberamos de la culpa ante el suicidio de un ser querido? Es muy difícil, sí, obviamente. Súper difícil. Pero tenemos que hacerlo. Cuando ocurre un suicidio en la familia es porque hay un movimiento hacia la muerte. Un movimiento, estamos hablando desde la mirada de las constelaciones familiares. Desde el inconsciente es un yo te sigo. Por amor a un miembro del sistema familiar, alguien reconoce la culpa, un secreto, un dolor, un duelo no resuelto, y decide cargar con esto, pero muchas veces la carga se vuelve tan pesada que las personas para dejar de sentirla decide quitarse la vida. Lo primero que genera el suicidio en los demás, pues te decía yo que es miedo. Por lo tanto, nuestra reacción es ¿qué? Excluir. Y posiblemente no se hable demasiado en la familia. No se hable de ese hermano, de ese tío, de ese padre que se suicidó. Muchas veces no lo hacemos por tristeza, otras veces por miedo y otras más por vergüenza. Sí. Un suicidio se prepara durante 4 o 5 generaciones.
No es algo de que la persona que se quitó la vida, porque él quiso hacerlo. No, esto se viene preparando de generación en generación, ¿sí? Se prepara durante 4 o 5 generaciones atrás. Si durante el embarazo la madre o el padre no deseaban al bebé, a le llega la orden de no vivas, ¿sí? Y con esa orden está todo el lapso de tiempo, todo el lapso de tiempo de vida que tuvo hasta que se quita la vida. Incluso este sentimiento puede haber sido transmitido desde una bisabuela, abuela, o lo haya recibido alguno de sus padres. La persona que hereda esta emoción, ser una persona con la sensación de que está de más y sin fuerzas para enfrentar las dificultades de la vida, aunque luego sea el hijo preferido, ¿no? Puede ser que alguno de los padres haya pensado con respecto al feto también, me estás fastidiando la vida, o llegas en un pésimo momento de niño. Y muchas veces como madres, nosotros no sabemos cuando pensamos o decimos algo sin saber la consecuencia de nuestras palabras. ¿Cómo le afecta a ese bebé? ¿Cómo ese bebé puede en su momento tener esas memorias y empezar a tener ese tipo de implicaciones o de situaciones en su vida? De adulto podría morir de una sobredosis o de un accidente fatal. Y está muy relacionado a heridas de infancia que no han sanado, o a sentimientos de abandono, o no merecimientos de vida, y carencias afectivas de los padres o del núcleo familiar. También ocurre por lealtad al sistema. Esa lealtad al sistema familiar, el inconsciente de la persona, se ancla en ver a otros miembros del sistema familiar que se suicidaron. Y por lealtad decide seguirlos. Entonces, al revisar tu historia familiar dentro de una terapia transgeneracional, siempre vas a poder preguntarte lo siguiente: ¿quién en la familia se quitó la vida? ¿Quién murió de manera repentina? ¿Qué muerte causó mucho dolor en mi familia? ¿Quién intentó quitarse la vida y no lo logró? ¿O quién no llegó a nacer? Y es importante entender que los suicidios ocurren por los secretos. Cuando se revisa el árbol genealógico, se puede visualizar no uno, sino varios suicidios. Y el consultante dice, es que de estas muertes no se habla, no se dan detalles para tapar la realidad. Cuando se suicida uno de los progenitores internamente, un hijo le dice al otro que queda vivo, prefiero desaparecer yo antes que tú. Como saben que desde el inconsciente hay un gran dolor y una culpa, esto los lleva a enfermar o a tener conductas autodestructivas. ¿Y qué hago? Atraigo accidentes. Y pueden empezar a buscar ellos mismos también el suicidio para colocar al progenitor que queda sumergido en la culpa, a moverse de ahí, a moverse. Por eso se decía que es un movimiento, ¿sí?
Otra razón es el deseo de expiar una culpa. Cuando se han tenido muchos abortos, normalmente la madre se siente culpable y proyecta esos sentimientos a los hijos que están en la vida. El niño o la niña capta y siente que tiene que castigarse por los hijos no nacidos. Entonces, dejar heridas sin sanar puede llevar a alguien a la depresión, a la locura y al suicidio. Existen muchas dinámicas familiares que pueden llevar a una persona a suicidarse. Entonces, es importante que el sistema vea a las personas que se suicidaron sin juicio, respetando su destino y su decisión, ya que detrás de esa persona viaja una historia familiar tremenda. Otra también es la exclusión de un familiar. La solución es que se mire a quien se quitó la vida y se le diga, en primer lugar, yo respeto tu decisión. No obstante, tú seguirás siendo mi padre. Por ejemplo, si fue el papá. Perdón, perdí mi trago. O tú seguirás siendo mi hermano, o mi madre, o mi hermana. De ese modo, se asegura su inquebrantable pertenencia a la familia. Entonces nadie va a necesitar copiarlo. Y a partir de la implicación con su destino, nadie va a tener que repetir su misma historia. Para los descendientes, la solución consiste en reincorporar a los fallecidos. Y de esa manera el riesgo de un nuevo suicidio dentro del grupo familiar se reduce notoriamente. Al excluir en el sistema a un familiar, lo que ocurre es que para compensar esa exclusión, más adelante y por amor, otro de los componentes de ese sistema cargará con esa historia. ¿Para qué? Para que sea mirada. Para que sea comprendida. Y no quede en nuestra familia nadie sin ser reconocido, por muy negativa o vergonzosa que nos parezca su acción. Según las constelaciones, se trata de excluir, según las constelaciones se trata de incluir, no de excluir. Y esto es lo maravilloso del sistema familiar, que por amor se compensa, ¿sí? Yo personalmente no sé las razones por las que una persona se quita la vida a simple vista, hasta que conozco su historia o hasta que conozco o trabajo con la historia familiar, puedo darme cuenta de esto. Lo que sí sé es que merece todo el respeto del mundo. Hay personas que no soportan el dolor y que están profundamente dañados por pérdidas o por injusticias que son incapaces de sostenerse en pie. La vida los ha golpeado duramente. ¿Y qué si no son héroes, tampoco cobardes? Lo que sienten es que ha llegado su momento de marcharse, sin mirar al lado, solo hacia adelante, e inician un viaje del alma hacia la reconciliación, hacia la paz,
hacia la luz pensando que así sea, ¿no? Que ellos creen que así sea. Pero déjame decirte algo. ¿Cuál es el mayor peligro del suicidio en una familia? Es justamente la culpa. Esa culpa que se siente ante un suicidio, lo que la hace más peligrosa. ¿Por qué? Porque los familiares se martirizan mentalmente al no encontrar justificación para ese suicidio. Y se sienten mal porque creen que pudieran haber hecho algo para evitarlo. Y esto los puede llevar a enfermarse, a tener conductas autodestructivas, a sentirse deprimidos, desolados. El mayor peligro de ello es que los descendientes captan su dolor e internamente se dicen, mejor me voy yo en tu lugar. Lo que los padres llevan a repetir la historia de suicidio por lealtad familiar. En muchos casos, hay hijos que se quedan directamente viendo al padre muerto, aunque no sepan conscientemente que se ha suicidado, pero como la madre ha quedado con sentimientos de culpa, entonces ellos saben inconscientemente que hay algo doloroso, que hay un secreto. Y los hijos con su conducta buscan que salga a la luz el secreto. Entonces pueden volverse problemáticos o asumir actitudes que reten al progenitor, con la finalidad de moverlo. Incluso pueden sufrir accidentes frecuentes. En estos casos, los hijos con su comportamiento le dicen al padre, al progenitor que queda, mejor sea yo que tú, lo hago por ti. Y pueden empezar a buscar ellos mismos eso, el suicidio, manteniendo incluso una actitud distante, encerrándose en sí mismos, lo cual puede llevar al padre que aún vive a perpetuar ese sentimiento de culpa. ¿Qué actitud soluciona esto? Lo más importante es liberarte de la culpa del suicidio, de un ser querido, comprender que no hay nada que pudieras hacer y que con tus pensamientos y sentimientos afectas a los que han quedado y que se puede repetir la historia solo con sentir culpa. Tienes que vivir el duelo diciendo a todos abiertamente que el familiar se suicidó, incluso a tus hijos. No lo hagas un secreto, porque el secreto siempre se va a dejar ver. Va a querer que se mire y ¿en dónde se va a ver? En tus descendientes. Hay que respetar esa decisión y el destino del familiar. Eso es amoroso para con ellos y para con nosotros. Decirle, respeto tu decisión y siempre seguirás siendo mi hijo, mi madre, mi padre, mi hermano, mi amigo en mi corazón. Es evitar inquebrantablemente que esto se vuelva a repetir. Es soltar con amor. También puedes ir hacia la vida con proyectos y metas y sueños que puedas tener, respetando el destino del familiar que se ha suicidado, siendo consciente de que en la medida en que se lleve una vida con propósito,
se honra el destino del que ha muerto. Y de esa manera su muerte no ha sido en vano. A que te quedes ahí deprimida, deprimido, siempre echándote la culpa. ¿Y quién crees que toma ese lugar de culpa? No lo vas a hacer tú, tal vez, o tal vez sí, pero también ese sentimiento lo sienten los que quedaron. Es por si tienes otros hijos. Y si vas a tener nietos, pues alguno de ellos. Por eso no es bueno quedarse con la culpa. Hay que llevar el duelo, hacerlo y soltarlo con amor. Fomentar el vínculo con el familiar fallecido, haciendo algo en su memoria que involucre a otras personas. Puede ser, no sé, una fundación, puede ser algo en su nombre, en su honor, porque de esta manera ese ser fallecido vive a través de los actos de sus descendientes. ¿Sí? Eso es viéndolo bajo la mirada de las constelaciones familiares. Ahora, viéndolo a través del transgeneracional. Bueno, déjame decirte algo. El transgeneracional nos permite analizar lo vivido por los antepasados para descubrir el origen de los trastornos actuales. Existe una gran desolación y una gran desconexión de su propia alma. Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones y estudioso del árbol genealógico, nos habla de un ejemplo en donde un hijo que siempre está pensando en el suicidio en respuesta al patrón mental de su padre que sobrevivió a la guerra, pero que a nivel subconsciente añora unirse a sus compañeros. El inconsciente del hijo dice, yo me muero para que tu querido padre vivas. Por eso hay un movimiento. Alguien mueve. Los hijos siempre van a querer que los padres vivan. ¿Sí? Como hasta hace nada, esta forma de morir era un enorme estigma. ¿Por qué? Porque la iglesia o los mismos familiares repudiaban al muerto. Incluso la iglesia no dejaba que fuera enterrado en los cementerios. A lo mejor ponte a pensar que hubieron muchos suicidios que se nos escaparon, que hubieron muchos secretos. ¿Por qué? Porque no podían sacarlos a la luz. Por este estigma que se vivía en ese momento. Porque se conseguía que alguien tal vez hiciera el favor de tapar el hecho para no pasar esa vergüenza social y poder darle a su difunto un merecido funeral. Por eso digo yo que los árboles están llenos de errores, llenos de omisiones e imprecisiones. Y esto es inevitable. El suicidio tiene dos consecuencias bastante graves. La primera es que la persona que vive en la angustia, que le lleva al suicidio, se va a encontrar que cuando deja el cuerpo va a seguir angustiado. Pues esa angustia nunca se te va a quitar. Es más, la misma angustia, fuera de este nivel físico,
va a actuar como una cárcel que lo va a retener, lo va a mantener atrapado durante mucho tiempo. Un ejemplo, si esa persona tenía que vivir hasta los 80 años y se suicidó a los 20 años, ¿cuántos años le faltaban para morir? 60, ¿no? Bueno, tiene que pasar esta etapa, este ciclo de años, de tiempo, atrapado, con la misma angustia, como que si estuviera en una cárcel ahí, atrapado, por todo este tiempo, hasta que termine este lapso que a él le tocaba concluir, a menos de que esa alma sea ayudada. ¿Y cómo la podemos ayudar? Constelando. ¿Cómo podemos ayudar a esa alma a trascender? A través de una terapia de duelo también. Hay terapias muy buenas que puedes utilizar para ayudar a un alma, pero muchas veces por desconocimiento no sabemos ni cómo hacerlo. Y tenemos ese problema latente ahí en la familia y no sabemos qué hacer. ¿Cómo ayudar a aquel ancestro que se suicidó y que ahora se está representando en mi hijo, en mi nieto, en mi hermano, en mi padre? No sé. ¿Cómo podemos ayudar a que esto no se siga propagando? Terapias de duelo, ¿sí? Por lo tanto, es mucho más difícil para la persona que se suicida liberarse de este sufrimiento, más allá de este nivel físico, que estando aún encarnados en un cuerpo. La segunda consecuencia es que siguiendo las leyes universales dentro del árbol familiar, la familia, los descendientes van a tener que saldar esa deuda. Y tal vez lo pueden estar haciendo a través de trastornos mentales, niños que nacen con deficiencias mentales. Y déjame decirte que esto es matemático. No siempre que una persona manifieste un trastorno mental también es debido a un suicidio en sus ancestros. Pero si una persona se suicida, sí afecta a sus descendientes con accidentes, con otras muertes, con trastornos mentales, con psicosis, con depresiones o esquizofrenia. Esta información que les damos no es para fomentar tampoco el miedo y que, ay, Margarita, no, no, no. Es para que estés informado. Es para que sepas de qué se trata el transgeneracional, cómo se trabaja el transgeneracional, cómo trabajamos en constelaciones familiares, el por qué podemos ayudar a otras personas a través de este tipo de terapias. Es para eso, para que estés informado únicamente. Tú sabrás si me crees o no me crees. Yo no quiero que me creas. Yo quiero que te informes. Yo quiero que, lejos de creerme, mejor te informes y hagas algo si estás viviendo una situación o una implicación como estas. Dentro del transgeneracional hay un significado que se trabaja dentro de los diferentes tipos de suicidios, ¿sí? Por ejemplo, si una persona se tira de lo alto de un edificio, eso quiere decir que es querer unir a papá con mamá al vincular cielo con tierra, ¿sí? Si una persona toma barbitúricos o sustancias tóxicas
hay un conflicto con el afecto materno. Si una persona lo que quería era cortarse las venas, hay un conflicto con la familia. Morir colgado es querer desconectar la mente de las emociones. Morir con asfixia por gases, haber vivido una atmósfera tóxica con agresiones verbales o un disparo en la cabeza es un conflicto con papá, o en la boca es un conflicto con mamá. Dentro de transgeneracional, por eso yo les decía, yo no sé, ¿sí? Pero a través de tu historia familiar podría definir cuál fue la situación que viviste, ¿sí? O que vivió el familiar, o que estás viviendo ese conflicto. Estos patrones subconscientes del alma familiar siguen apareciendo y afectando a los miembros del clan hasta que aparece alguien en la descendencia que lo descubre, revela y sana lo que estaba escondido. Ese alguien podría ser tú. Ese alguien puedo ser yo. ¿Sí? El alma familiar sana cuando se comprende lo que se está repitiendo y se quita o se repite en una forma positiva. También podemos sanar liberando las emociones dolorosas que han pasado de generación en generación. Y una prueba de esa es lo que vamos a tener dentro de 2 días ya, la formación de guardianas del útero. La formación de guardianas del útero no solamente es para que sanes tu útero y sanes el útero de tus hijas, no. Es sanar todas esas heridas dolorosas de sufrimiento y dolor de todas tus ancestras de 7 generaciones. ¿Sí? Es ayudar también a tus descendientes a que no sigan estas heridas de sufrimiento y dolor que padecieron 7 generaciones de mujeres, de ancestras. Es sanar mi linaje femenino. Hoy en día se han dado muchísimos casos de cáncer cervicuterino, de problemas de fertilidad, de problemas de negocios, de problemas de emprendimiento, no crezco, no puedo desarrollar algo, no, quiero hacer un negocio y se me viene a la quiebra, no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Ya sanaste todo tu linaje? Porque sanar el linaje femenino es sanar esa conexión que tengo con la abundancia, con el éxito. Y si tú no sanas tu árbol, bueno, las implicaciones siempre van a estar sucediendo. Recuerda que la sanación llega a través del autoconocimiento personal y familiar, que nos va a permitir ir al origen de nuestra vida y nos va a ayudar a comprender nuestra existencia. A través de una terapia transgeneracional, tú puedes ayudar a sanar, no solamente a ti, empiezas a sanar a tu árbol, a tus descendientes y a todos los que estuvieron antes que a ti, a honrarlos, a respetarlos, a darles el lugar que les corresponde. ¿Sí? Es tiempo de sanar. Y hoy puedes hacerlo. Hemos heredado las historias de vida de nuestros ancestros, de 7 generaciones. Conflictos y duelos no resueltos, como también virtudes y la forma de ver la vida. Yo te invito a que conozcas y sanes tu pasado y la importancia de conocer tus raíces. Vas a poder identificar patrones y lealtades a través de la autogestión emocional, a través de la formación de autogestión emocional. Simplemente te vas a dar cuenta de una cosa. Te vas a dar cuenta
que no solamente te vas a ayudar a ti misma, sino que vas a poder ayudar a tus familiares, a toda aquella persona que te rodea. Pero tienes que comenzar. ¿Quién? Tú porque eres el que está recibiendo esta información. ¿Sí? Por eso te digo que es tiempo de sanar. Sana e identifica patrones y lealtades. Y la autogestión emocional te da el autoconocimiento. La formación que estamos llevando de autogestión emocional maneja 5 formas de diferente tipo de terapias que te van a ayudar a ti a autoconocerte. Y la formación en guardianas del útero, híjoles, esa no solamente te va a ayudar de todas esos problemas o conflictos, permítanme, que pudieras tener hoy en día, ya seas hombre o ya seas mujer. Si no puedes emprender un negocio, si no puedes tener éxito en tu negocio, si no puedes tener familia, hay problemas de fertilidad en tu familia, es porque tienes que sanar todas estas memorias que traes atrás. Conoce tu pasado, sánalo, ¿sí? Ahí, al sanar tu pasado, al conocerlo, vas a encontrar respuestas a muchas situaciones de tu vida, presente y pasada. Todos tenemos una historia, todos tenemos un origen. Tengas información o no la tengas. Para eso son las terapias de transgeneracional, porque nosotros sabremos llevarte, guiarte. ¿Cuándo vas a sanar? Cuando tú decidas hacerlo, ¿sí? Vas a descubrir exactamente cuáles son todas esas heridas, en qué momento se generaron, y tendrás esas herramientas para trabajar estas heridas a tu favor. Comprenderás la importancia de reconectar con tu infancia y con tu niño interior para despertar la alegría y la motivación en tu vida. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Tú. Yo te guío, yo te doy las bases, yo te digo cómo, pero yo no puedo caminar o recorrer ese camino por ti. La que lo tiene que hacer eres tú. ¿Sí? Y de ti va a depender si te quedas a medio camino, si te quedas al principio o si terminas. Eso ya depende de ti. Yo te ayudo hasta donde pueda. Esa es mi labor. Y esta información, como te vuelvo a repetir, en primer lugar, es para que comiences una nueva vida. Pero empieza a sanarla. Empieza a dirigirla. Toma el control de tu vida lo antes posible. Y conecta con ese ser de luz que eres tú. Pero recuerda que esta memoria que tenemos, esta conciencia, mejor dicho, que tenemos, esta alma, es un alma viajera que ha encarnado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, miles, miles, miles de veces. Y por lo tanto, ha traído consigo miles y miles y miles de situaciones que tiene que sanar. Pero por algo tienes que comenzar, ¿no? Así es que, bueno, esta ha sido mi presentación. Espero me hayan entendido. Y me encantaría saber si tienen alguna duda o no la tienen. Y si no, para que yo... Levántenme la manita, ábranme sus camaritas, por favor. Y díganme si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo antes de cerrar. Bueno, antes de pasar a lo que tengo que pasar. Voy a dejar de compartir.